Buenos días para todos. Primero que todo, pido autorización para grabar. Autorizo. Autorizo. Ok. Autorizo. Autorizado. Bueno, buenos días para todos y todas. Gracias a todos los que se conectan a esta hora de la mañana. Mi nombre es Luz Mariana Serna, soy apoyo logístico del proyecto Promoción Audiovisual Colombia. Bienvenidos a esta charla, el reto de la dirección audiovisual en las plataformas OTT de video. Hoy nos acompaña Carlos Moreno, quien es director, productor, escritor y montajista. Ha sido director de largometrajes Perro como Perro en el 2008, Todos tus muertos en el 2011, El cartel de los sapos en el 2012, Que viva la música en el 2015 y Lavaperros en el 2020. Documentales como Uno, la historia de un gol en el 2010, Guerras ajenas, HBO en el 2016, Palomo DirecTV en el 2019. Como director ha participado en seriados de televisión como Tiempo Final Sin Retorno y Mentes en Shock para Fox Telecolombia, Los Caballeros los prefieren brutas para Sony Entertainment Televisión, Escobar, el patrón del mal para Caracol TV, Blanca para Estudio Más y Canal Más, El Chapo para Story House, Univision Netflix y Distrito Salvaje para Netflix. Antes de darte paso, Carlos, te doy paso a Magdalena. Bueno, buenos días a todos. Bueno, antes que nada, quiero agradecerle a Carlos, a todos ustedes por estar acá una vez más en estas charlas de El PAC, que son para ustedes sobre temas que todos los de la industria audiovisual colombiana pues estamos interesados. Vamos a tener hoy una charla con Carlos y la dinámica va a ser igual que las hemos tenido en veces anteriores. Vamos a estar conversando con él. Si ustedes tienen alguna pregunta durante la charla, en la parte de abajo van a ver una mano, ahí la pueden ver, y entonces ustedes levantan la mano, yo les doy el paso, activan su audio y hacen la pregunta. Si no tienen audio, no tienen cómo hablar, pueden también escribir la pregunta en el chat y vamos a estar leyéndola para que Carlos las responda. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Muchas gracias, Carlos, por estar acá. Bienvenido. No, a ti, a todos, muchas gracias y sobre todo en un tema que, pues te decía antes que está vivo y que sobre el cual yo también quiero aprender, es decir, es un constante aprendizaje. Bueno, Carlos, las personas que están aquí hoy son realizadores audiovisuales, son directores, son colegas. Entonces, pues, estas charlas también buscan construir, en este momento Colombia, la industria en Colombia está creciendo, está cambiando también las plataformas. OTT en este momento son más o menos las que están marcando la parada. Sin embargo, la televisión pública, también los canales privados, pues siguen haciendo cosas muy buenas, pero me voy a detener un poco en la televisión pública, porque lo acabamos de ver en los pasados premios India Catalina. La televisión pública se llevó muchísimos premios, se hacen cosas de muchísima calidad, y sin embargo, de pronto no pasa un poco más. ¿Por qué crees que esto sucede? ¿Es un problema colombiano que no sabemos cómo ir más allá o tú qué piensas? Yo creo que hay varios factores ahí. Quizás el principal es que todavía estamos aprendiendo la forma de llegar o de armar nuestros productos para una posible venta. Es decir, eso no lo sabemos hacer. Y cuando digo armar es realmente una formalidad. Es como ser capaces, que es un ejercicio permanente, ser capaces de contar de qué se trata nuestra historia en pocas frases, en pocas páginas, en ser realmente, tener una capacidad de síntesis de nuestro proyecto
que es aparentemente algo tan sencillo, pero muchas veces en los foros, en los mercados de televisión, cuando hay un encuentro pues con un productor, un distribuidor, muchas veces cuando uno está comenzando, uno lleva un documento muy grande como tratando de ser muy preciso con detalles y extendiéndose en demasiadas cosas, cuando realmente uno debe ser como muy sucinto y eso mismo a veces termina trasladándose a la producción, ¿no? Que termina siendo una producción compleja porque se pretenden abarcar muchas cosas. Bueno, eso digamos que es una forma de verlo. Lo otro es que yo creo que ese relevo que se está viviendo en la televisión de que la televisión pública empiece a tomar el lugar que de alguna manera tenían dominadas las concesiones apenas se está dando. Es decir, yo creo que la llegada de Internet modificó absolutamente todo el panorama cinematográfico y de muchos hábitos pues, del televidente. Y yo siento que los canales, es una percepción personal, yo siento que los canales abiertos de alguna manera se han rendido a dar una pelea creativa por esos lugares y es donde ha venido a tener grandes conquistas la televisión pública. Es lo que yo estoy viendo en Colombia y creo que está pasando en el mundo, que por eso cada vez aparecen como más producciones en plataformas y todo esto de que tienen origen más de la televisión pública que televisión abierta privada. No sé si estoy siendo claro, pero, pero vuelvo y te digo, es como un cambio en el poder y todo eso, y como recién está ocurriendo, entonces no ha sido una desbandada, pero mira, yo te puedo dar el ejemplo de Telepacífico, que es un ejemplo cercano, lo tengo a pocas calles, y que ya las producciones de Telepacífico, que era algo impensable, empiezan a aparecer o empiezan a llamar la atención digamos, en otras pantallas, ¿no? Creo que es cuestión de tiempo y que todo se puede acelerar ya con otros factores. Por ejemplo, yo creo que en la medida en que desde nuestro lugar de nación o de región, nosotros contemos relatos que tengan que ver con nosotros, realmente como decía Tolstoy, habla de tu aldea y serás universal, en esa medida se va a llegar a esas pantallas. Y te doy un ejemplo que tenía mucho que ver, por ejemplo, con los informativos regionales, y me refiero a los noticieros y todo eso, que muchas veces pretendían imitar a los informativos nacionales de Caracol y RCN Televisión en vez de ser locales, ¿no? Inclusive, pues, es decir, el Valle, que es un territorio en que la mayoría de población en este momento demográficamente es de mayoría negra, eh, en- no tuvo un presentador de raza negra y lo vino a tener Caracol tiempo después. ¿Sí me entiendes? Como que no había una visión de local, de nosotros somos esto, de mirarnos como región y contar nuestra historia desde región sin una pretensión, eh, sin otra pretensión, pues entonces yo creo que eso también ha afectado y eso es una carga de la cual poco a poco los realizadores, los productores y los ejecutivos se han venido liberando, ¿no? No sé Y si estoy siendo claro con eso. sí, pero por ejemplo, es decir, tú eres también autor, tú también escribes para hacer películas, es decir, eres escritor, tú buscas en esas historias esto que me estás diciendo, es decir, de pronto para una plataforma, no solamente para dentro del país, pero de pronto para una plataforma, un tema tan autóctono, no sé, por ejemplo, del Valle del Cauca, por decirte algo, puede llegar a ser realmente atractivo para que una plataforma se interese? Yo te doy un ejemplo muy reciente. Es eh, una producción que hicimos para Telepacífico, que nos juntamos varios realizadores, pues todo esto
digamos, producido desde Contravía Films, que es la productora de Oscar Ruiz Navia, y Telepacífico nos dijo, oigan, hay recursos para hacer una serie, ¿por qué no se inventan algo? Y creamos una especie de distopía que se llama Turbia. Resulta que Turbia es una serie de capítulos unitarios que nosotros en ese entonces decíamos que era una distopía porque imaginábamos la ciudad como 5 años después del momento en que la pensamos, que se hubiera acabado el agua. Eh, y, y bueno, tenía una cosa, vuelvo y te digo, no es futurista porque es como pensarla como 5 años después, o sea, un futuro muy cercano, entonces era más distópico. Y eso terminó convirtiéndose, es decir, cuando llegó el paro nacional, pues nos asombramos de que esa distopía se nos había venido encima, pero hace poco estuvimos justamente porque nos invitaron a Series Manía, luego te digo, una serie que hecha de manera local, pero y hablaba de temas locales. Y vuelvo y te digo, se volvió distopía porque se volvió el paro nacional, o sea que hablaba de conflictos que realmente estaban vivos y conflictos locales. Y pues llamó la atención y Series Manía es, digamos, un festival importante de series del mundo, ¿no? Y al encontrarnos allá con el público, pues yo creo que el problema no era extraño, lo que pasa es que lo auténtico era que hablábamos desde lo local. Es decir, nosotros no mostrábamos naves espaciales, ni robots, ni nada de estas cosas, sino un futuro eh, hecho mierda, ¿no? Que era lo que veíamos más cercano a lo que podía pasar, ¿no? Y al final, en los días del paro nos dimos cuenta de que de lo que se hablaba, ese universo de que se hablaba en Turbia, ahí estaba. Tuvimos una visión local, es decir, y vuelvo y te digo, no es que seamos unos grandes iluminados, sino que eso yo creo que ya está, ya se ha hecho desde varios lugares. Es decir, los coreanos han hablado de problemas universales desde lo local y eso funciona bastante bien. Bien, Carlos, hablemos un poquito de la dirección en sí. Hemos tenido a lo largo de todas estas charlas que hemos hecho en el PAC con invitados internacionales, también con invitados nacionales, sobre el tema de la dirección, el papel del director y también el papel de lo que se llama showrunner en estos momentos. La charla pasada la tuvimos con un showrunner argentino. Entonces, claro, hemos tenido esta figura, la hemos hablado con personajes e invitados internacionales. Tú acabas de hacer por primera vez el papel de showrunner y yo insisto porque de pronto a mí tampoco me termina de quedar claro y yo sé que a muchos directores hay como una discusión de qué es el papel del showrunner. Se dice que no, que es un productor que quiere ser director, que es que le quieren quitar el espacio al director. Tú eres director. Entonces, he escuchado a directores decir, no, es que ahora el productor quiere ser director. Tú eres director y acabas de hacer el papel de showrunner también. Quiero saber tu opinión, quiero saber tu experiencia, porque es que tú eres director. Tú te formaste y has hecho dirección. Esto es nuevo en este país. Uy, mira, esa pregunta es complicadísima porque son tantas cosas y todas dependen de cada producción. Para mí eso es un invento, primero que todo. Eso de showrunner, creo yo, es decir, yo, digamos, estoy grande, pero soy relativamente nuevo para ciertas cosas. Yo no comencé muy joven en este oficio. Y yo no lo había visto. Es decir, pero un showrunner, creo yo que, y esto viene más como con el auge de producción de las plataformas, mirando como a los seriados, ¿no? Las producciones seriadas de ficción. Y yo creo que es como, esa figura se arma como queriendo tener un responsable de la producción en el show, claro, ¿no? Uno podría pensar que es cuando el director pierde terreno, pero si te das cuenta, muchas series en estas plataformas, inclusive antes en la televisión abierta,
al último han terminado llamando es al director, ¿no? Pues porque digamos que se arman primero desde unos guiones, como desde una historia, luego se llama el elenco y al final se llama el director. Entonces digamos que quienes se sienten responsables o dueños del concepto, de la idea de la serie de televisión, son quienes la crearon desde la escritura, y pues eso puede ser una forma de tener el control sobre estas cosas. A veces los mismos realizadores, que también es el caso, llegan con la idea y digamos que cumplen todo el proceso y terminan siendo el showrunner. Entonces de alguna manera el director, digamos que se mantiene como para cuidar su proyecto, ¿no?, que ha presentado. Entonces son como diferentes formas de ser responsable de la serie. El hecho es que sí es como un punto comunicante entre la producción, el estudio, que vamos a llamar a la plataforma, y el realizador. Es lo que se pretende hacer. Como es que ni siquiera saben cómo ponerle los créditos. Entonces imagínate lo nuevo que es, porque no, es el showrunner, pero vamos a ponerlo como productor. Y realmente no es un productor, ¿no? Entonces, pero ¿Y no. el papel del director en ese momento en dónde queda? Es decir, tú Mira, yo puedo hablar de mi propia experiencia, que es un asunto como muy particular, y es que a mí me dice Dynamo: oye, queremos que tú seas el showrunner y que dirijas algunos episodios de esta serie. Este es el proyecto. Aquí está el proyecto completo y ¿con qué quieres hacerlo? Entonces digo, bueno, esto tiene que ser con alguien de mi confianza, un director de mi confianza, y hablé con Oscar Ruiz Navia, y con Oscar Ruiz Navia emprendimos el camino. Digamos que era la primera vez de Oscar como director en este modelo de producción porque claro, Oscar, digamos que es más conocido por ser un director autor, ¿no? De cine de autor. Pero él desde hace rato me venía comentando que él quería adentrarse en eso. Habíamos hecho Turbia y fue un proceso muy interesante, muy chévere. Y yo dije, bueno, yo voy al combate con un amigo, ¿entiendes? Y claro, con la entera confianza y mi confianza en su talento y su confianza en mi criterio, pues como para ir en el camino tomando decisiones, porque este oficio es un oficio de tomar decisiones todo el tiempo, 24/7. Es decir, alguien tiene que tomar una decisión y no necesariamente son buenas decisiones, es decir, pero alguien tiene que tomarlas. Es para que la comunicación fluya, no necesariamente para que haya un iluminado diciendo cómo es la mejor manera. De pronto todas las decisiones son equivocadas y malas, pero alguien las tiene que tomar, pues para que la producción funcione, para que exista. Y eso también, de alguna manera, es... A ver, yo he trabajado con showrunners y todos los que he trabajado son diferentes. Es decir, hay unos más aprensivos, hay otros más relajados, hay de todo. Es decir, como... Y yo siento que es más bien una figura nueva que le sirve más a las plataformas, le sirve más a los productores que a los directores. Eso sí es verdad. Así como la tecnología, pues, ya yéndome para otro lado. En general, la tecnología muy práctica, muy cómoda, yo no sé qué, abarata costos y todo, pero si al hacer un resumen al final, la tecnología le ha servido mucho más a los productores, a los distribuidores, a los estudios, que a los realizadores. Al realizador se le acorta el tiempo de creación y de realización. Es decir, es un terreno que se ha perdido. Y yo creo que lo mismo ocurre con esta figura de showrunner. Carlos, ahora hablabas del modelo de producción. Como vuelvo y repito, aquí pues son todos colegas, pero hay muchos que no han incursionado a este tema de las plataformas. Tú tienes ya años de experiencia, tanto en televisión pública, en televisión de canales privados,
grandes éxitos en canales privados que eventualmente han ido a plataformas. Entonces, este modelo de producción, dinos como una diferencia, haz como los pros y los contras del modelo de producción de antes de pronto o de los modelos de producción de ahora de estas plataformas OTT. Todo esto lo busco es porque precisamente nosotros estamos buscando que podamos entender este negocio de las plataformas OTT, cómo llegar a producir para ellas, cómo ser exitosos en poder eventualmente agarrar un proyecto que tienen o que ya está hecho y entregárselos a una plataforma. Mira, ahí yo tengo un desconocimiento como muy grande porque, claro, yo arranqué como realizador de televisión y arranqué como realizador de televisión en la televisión regional. Es decir, yo era realizador y editor en la Universidad del Valle, Rostros y Rastros. Es algo coyuntural, es decir, era televisión, sí, televisión pública, sí, pero era regional, es decir, nosotros, y digo nosotros porque somos una generación dentro de la que puedo hablar pues de Jorge Navas, de Juan Carlos Gil, de Diego Jiménez, de inclusive Oscar Ruiz Navia, que lo acaba de mencionar, y prácticamente ese paso a las plataformas, a lo que podemos decir la televisión por demanda o por clic, que a veces le dicen, es un salto que nosotros dimos pasándonos casi que por encima, yo lo alcancé a percibir, de la televisión abierta. Es decir, la televisión abierta nacional era un paso que prácticamente nosotros no conocimos, o que yo lo alcancé a percibir, pero no profundamente. Yo no puedo hablarte de esa diferencia. Lo que sí es que hubo un profundo cambio tecnológico, eso sí, pues eso es una obviedad lo que estoy diciendo, pero creo que probablemente por el cambio generacional del público, de la audiencia que había frente a la pantalla, de pronto sí había más competitividad respecto a los productos. Es decir, ya creo que el público esperaba al pagar un dinero por ver algo y no conectar una antena y que ya te llegara, que hubiera algo en la pantalla que te ofreciera algo diferente o algo que tuviera un valor agregado. Y ahí es donde yo creo que esa aliación que hubo entre el cine y la televisión en la parte técnica, es decir, de ponerle una óptica de cine, una cámara de video y tratar de que los productos simularan o tuvieran un look, como dicen los productores, un look cinematográfico. Allí casi que en esa voltereta muchas personas de mi generación caímos parados, porque ya conocíamos un poco más la intención o el propósito de haber jugado a querer hacer cine, ¿entiendes? Y que de pronto por ahí en esa intención apareció la oportunidad de hacer películas, porque casi te puedo decir que yo del cine pasé a la televisión y no al revés, ¿sí me entiendes? Porque yo considero que la televisión regional, que es de donde yo vengo, nosotros no teníamos ni el estilo, ni el hábito de producción, ni el modelo de producir como la televisión abierta nacional, ¿me entiendes? Era una aventura. Eso es lo que yo puedo percibir, que probablemente las plataformas sean más exigentes y más competitivas. Eso sí puede estar ahí. Pero es un poco atrevido de mi parte definirlo de esa manera. Lo dejaría como abierto a la conversación. ¿Qué buscan las plataformas hoy en día? Mira, todo lo que implique que alguien se conecte, que alguien haga clic en tu contenido, ellos pues buscan seducir. Es decir, si te das cuenta, en los 80, en los 90 está todo el tema del zapping, ¿no? Entonces vos veías que
Inclusive hay relatos de eso, de que el videoclip nace, digamos, para combatir el zapping, de que la imagen fuera cautivante y seductora y rápida y que te transmitiera mensajes. La publicidad se convirtió en eso, para que vos no hundieras el botón del control remoto buscando entre los 100 canales que tenías a disposición, buscar un contenido, sino que te quedaras atrapado. De ahí viene pues como los momentos de gloria de MTV, de toda esta cuestión, toda esta cultura del videoclip, ¿no? Pero pues al llegar a Internet y al llegar a Internet como oferta de entretenimiento, como oferta de ocio, pues ya el control pasa a ser relegado por el clic. Entonces, claro, ¿qué están buscando las plataformas? Algo que te seduzca en la forma y en el contenido. Eh, eh, es facilísimo, ¿no? Es decir, aparentemente es muy fácil y la una fórmula, pero nadie la tiene. Es decir, ni los mismos gringos, porque vos ves que ellos han fracasado miles de veces con mucho dinero en propuestas aparentemente seductoras, y todo el mundo está buscando dónde es que ponen las garzas y nadie sabe, ¿no? Entonces, yo creo que es una fórmula que no existe realmente. Tú dirigiste uno de los grandes éxitos en Colombia, tanto en la televisión abierta y ahora en Netflix, que fue El Patrón del Mal. Pues esto fue un boom mundial increíble, con críticas bueno, por lo que sabemos que el narcotráfico, bueno, una serie de cosas. Y ahora recientemente dirigí, o sea, esto es una historia colombiana, de la historia nuestra, de lo que sucedió, de una realidad de nuestro país. Y ahora recientemente dirigiste una serie en Chile sobre un grupo musical ícono en Chile, que son Los Prisioneros de Chile. Entonces, un director colombiano hiciste, y en esa época no se hizo para una plataforma, se hizo para Caracol Televisión, pero ahora sí hiciste una serie colombiano, Chile, haciendo una serie de una historia chilena que identifica plenamente ese país con este grupo musical para una plataforma OTT. ¿Cómo es eso? Es decir, un director que no sea, es decir, de pronto estoy diciendo una tontería porque hay mil ejemplos, pero pasaste de dirigir una serie ícono de Colombia a una serie de ícono quizás de Chile. ¿Cómo es eso? Y tú como director, es decir, un director, ¿cómo asume ese reto? Bueno, Escobar, llegamos Laura Mora y yo. Debo incluir siempre a Laura en esa gesta, que no, la verdad nunca habíamos hecho televisión abierta y yo creo que fue traumático para nosotros y para Caracol, obviamente, porque fue un encuentro y era como una idea de tener una visión épica o contar esto como en una épica cinematográfica. Y bueno, creo que quedamos en la mitad, pero a la serie fue bien, por lo que sea. Siento que, claro, ahí se contaba algo auténticamente colombiano que lo habíamos vivido desde la adolescencia y la infancia, pues en el caso de Laura. Eh, y ya, pues, trasladándonos al caso de los prisioneros en Chile, pues también lo había vivido. De hecho, me ocurrió algo muy interesante, y es que en la serie hay hay un episodio en que los prisioneros vienen a Colombia y tocan en un concierto en el que yo estuve. Entonces estaba como autorreferenciándome y eso me pareció muy divertido y muy interesante. Yo no me puse a preguntar mucho por qué me habían llamado, porque de pronto me sacaban y no me invitaban, de pronto caían en cuenta de algo, pero lo que sí es cierto es que hay, hay un asunto que probablemente hay una perspectiva chilena sobre la historia que quizás yo hubiera perdido, pero
sí hay una perspectiva latinoamericana que cualquier realizador latinoamericano hubiera tenido respecto a los prisioneros, ¿no? Y es que los prisioneros era un grupo que nació en un momento en que había una tendencia en Latinoamérica a seguir como otra onda musical, Soda Stereo, por ejemplo, y no a unos chicos de barrio que no tenían el look de Soda Stereo, que no tenían esos peinados y que vestían de una manera simple, que vestían como si fueran unos chicos de un barrio popular de Santiago. Y eso yo creo que todos lo vimos en Latinoamérica y eso eso me interesaba mucho como contarlo y yo creo que esa fue, digamos, como el punto de vista que cuidé y yo creo que también era el propósito de la showrunner de la serie en llamarme a hacer esto. Y yo creo que cada vez es más así. De hecho, mientras nosotros estábamos rodando Los Prisioneros acá en Colombia, al mismo tiempo Andrés Woods, un director chileno, estaba dirigiendo Noticia de un secuestro, que es una serie que creo que viene para Prime Video, para Amazon. Entonces, es una historia que tiene que ver con Pablo Escobar, que tiene que ver con el secuestro de Maruja Pachón. Bueno, todo el tema de historia de un secuestro de Gabriel García Márquez. Y yo creo que va a ser, cada vez va a ser más habitual que esto ocurra. Yo participé en una serie también, tenía que ver Netflix y Univision, que es El Chapo. Creo que yo fui el único director mexicano y la serie no se produjo en México por cuestiones de seguridad, sino que se rodó todo en Colombia. Eh, y claro, pues como si fuera México. Eh, y yo creo que es también porque nos estamos convirtiendo en un auditorio, en un mercado, en un auditorio común, es decir, en que ya es una pantalla en que se convoca a Latinoamérica, no solamente a una región o a un país. Y de ahí que yo sigo insistiendo que, aunque se piense que no, entonces hay que tener una lengua latinoamericana, un acento latinoamericano único, yo creo que es un gran error. Yo creo que en la medida en que seamos auténticos y que seamos creíbles dentro de lo local, eso trasciende más. Es decir, y eso fue, es decir, aparentemente podríamos decir que es difícil entenderle la forma de hablar a los chilenos o a ciertas regiones de México, pero si eso lo convertimos en una forma de hablar estandarizada, yo creo que nos convertimos o las producciones se convierten en otra cosa que probablemente el público ya no quiere ver, ¿no? Que eso es una hipótesis mía. Y es ahí cuando vuelvo a retomar el tema de Tolstoy, ¿no? De habla de tu aldea y serás universal. Aquí seguramente tenemos varios directores que también son autores, es decir, personas, realizadores que tienen sus proyectos, que los escribieron, que los están sacando adelante y también aspiran a dirigirlos. Para llegar de pronto a una de estas plataformas, dinos algo como que qué se debe hacer, qué no se debe hacer, ojo con esto, tú, de tu experiencia, de lo que has podido percibir, porque sí sé que muchos de los que están acá tienen ya su Biblia, tienen su sinopsis, su primer capítulo, todos muy juiciositos, también hay unos que ya tienen toda su producción hecha, pero entonces no siempre es fácil, bueno, primero no es fácil llegarles directamente a la persona que es, pero digamos que lograron llegarle por el famoso elevator pitch, que ellos qué tienen que hacer, tú qué crees que ellos tengan que llegar, cómo llegar, qué decirles y sobre todo, pues creería yo que ellos aspiran además de todo a ser los directores, ¿no? A dirigirlos. Uy, no, eso es muy difícil de responder porque ni siquiera yo lo sé, honestamente, ¿me entendés? No hay, yo creo que eso es un mercado tan cambiante, una dinámica tan cambiante,
tan llena de vericuetos, de puertas cerradas, de puertas que aparentemente se abren y te llevan a otro lugar, que yo no creo que exista una fórmula y mi primera recomendación es que desconfíen de alguien que les diga que la fórmula es esta. Lo que sí es cierto, y a eso sí le tengo fe pues ciega, y es que insisto con eso, uno tiene que contar las cosas sin tratar de acomodarlas a un modelo estandarizado. Uno tiene que creer en su proyecto. Es decir, yo creo que no hay de otra. Es decir, si te dicen, no, es que en este momento la gente está interesada en películas de rubias, pues es decir, muy rápidamente va a llegar la película de morenas que va a derrumbar eso y probablemente el público lo está esperando hace rato. Es decir, las personas que usualmente en el mercadeo creen que que han encontrado la fórmula del éxito se les está desbaratando por otro lado. Entonces, yo creo que uno tiene que confiar mucho en su relato y tiene que autoexaminarse de qué es la historia que realmente quiere contar, es decir, qué hay detrás de eso. Y eso le da una solidez al relato a la hora que te pregunten, bueno, ¿de qué es tu historia, no? Y porque el día que uno sepa rápidamente en contar de qué se trata la historia que uno quiere hacer, yo creo que ahí está el proyecto sólido. Es muy difícil responder eso, realmente. A mí me cuesta muchísimo, vuelvo y te digo, porque yo también estoy en esa búsqueda. Yo estoy en medio yo estoy también en la sala de espera. Y yo, honestamente, yo no tengo claro cómo sería. Yo siempre, a ver, con lo que empezamos a la conversación, tiene que haber una forma específica y concreta y clara de contar de qué se trata el proyecto. El segundo paso, muéstrame el guión. Ya, bueno, el guión ya es otra cosa. Pero uno tiene que hacerse un autoexamen y saber contar la historia en poco tiempo. Es decir, y saber de qué es exactamente, cuál es el tema. Porque, como decía Borges, en el mundo hay 6 historias, las demás son conexiones de estas 6 historias. Entonces uno tiene que saber cuál es la conexión de uno con esas 6 historias, por dar un ejemplo. Carlos, aquí David Alfonso Lara Ramos, él es docente, él pide que cuentes tu experiencia de cómo llegaste tú, pero que cuentes con detalles, las personas, las escenas, de tus logros, que nos cuentes esa experiencia tuya. Claro, esto yo entiendo la pregunta, porque ya eres una persona que tiene trayectoria, entonces pues está bueno saber qué pasó contigo y cómo llegaste. Tú acabas de decirte, tú pasaste del cine a la televisión. Escobar fue lo primero que hiciste en televisión, yo no tenía ni idea. Y de pues televisión abierta. En televisión abierta, y mira el éxito increíble que fue, que hoy sigue siendo entre los 10 más vistos de Netflix, por ejemplo. Entonces, para responderle a esta pregunta, cuéntanos esa experiencia tuya de cómo llegaste, a quién conociste, de pronto si sabes algún momento que fue como el clic, que supiste que en ese momento fue listo, con esto lo logré. Cuéntanos eso. Mira, yo siento que, es decir, todo se podría articular alrededor de mi primera película que fue Perro come perro. Es que Perro come perro tampoco fue algo que apareció de la nada, ¿no? Es decir, cuando cuando yo entré a la universidad, entré más que yo, para serles franco, yo no soy una persona que desde niño tuvo claro que iba a ser director de cine, honestamente no. Es decir, la primera cámara de video que yo tuve en mis manos, yo ya estaba grande, mi primera película no la hice a los 8 años, yo iba al cine y me gustaba el cine y todo eso, pero no, quizás a mí me interesaba un poco más la literatura, no sé. Y yo entré a comunicación social no buscando el cine realmente, estaba buscando
quizás el periodismo, pero el periodismo que en ese entonces teníamos periodismo ejemplar, pues de cronistas, de otro tipo de periodismo, ¿no? Que hoy en día se ha deteriorado demasiado. Y casualmente, en ese entonces, en la Universidad del Valle casi que tenía una escuela al interior que era Rostros y Rastros, que era un modelo de producción documental, que era un cine posible, ¿no? El cine que nosotros teníamos a la mano, de documentales, claro, uno tenía en ese momento la visión de que el documental era algo que más etnográfico, ¿no? Que hacía documentales de comunidades afro, comunidades indígenas o de animales, incluso en la selva y todo esto, de biología, pero en ese entonces Rostro y Rastro miraba la ciudad. Entonces nosotros nos despertaron un interés como documental de observar, ¿no? De contar relatos acerca de la ciudad, de lo que teníamos a la mano, ¿no? De las tribus urbanas, todo eso era Rostros y Rastros. Por ahí, yo creo que de ahí viene el origen de Perro come perro, en últimas porque bueno, esto uno puede contar una historia de esta manera, urbana, y eso mezclado con el cine, y vuelvo y te digo, el trabajo que empecé a trabajar en cine, en publicidad, en cine publicitario, y todo eso es una conexión para que algún día apareciera la ley de cine, las convocatorias, y tengo un guión, y Perro come perro, y hice la película. Es decir, en una época en que si hubieran sido 10 años atrás o 15 años atrás, yo no hubiera podido hacerla, porque ni tenía los recursos, ni tenía los contactos, que era lo que necesitaba para hacer una película. O sea, yo hice la película gracias a la ley de cine, es la verdad. Y yo creo que eso a mí me dispuso la oferta de la televisión, más que de otra cosa, porque me dijeron, mira, tú puedes contar una historia y qué tal si hacemos esto. En ese momento la televisión, vuelvo y te digo, estaba cambiando. También llegué en el momento en que la televisión estaba dejando técnicamente unas cosas y estaba adquiriendo otras cosas. Estaba tratando de hacer televisión con óptica de cine y eso implica como otro tipo de forma de producción. Eso fue lo que me pasó a mí. Y una cosa va encadenada con otra. Palabras más, palabras menos, yo creo que ese obstáculo que uno a veces ve de que no tengo los contactos o que no voy a poder llegar, que las puertas están cerradas, realmente yo no lo viví. Y no lo viví probablemente porque, por suerte, puede ser, pero también porque yo creo que uno tiene que tener claridad en el proyecto que va a contar. Es decir, y eso tampoco aparece de la noche a la mañana. Nosotros, para hacer Perro come perro, fue un proceso de 7 años entre la primera versión de guión y que la película se estrenara. Y mientras tanto, pues hay que vivir y hacer cosas y trabajar, y todo eso pasó mientras tanto. ¿Y cómo llegaste a Pablo Escobar? Yo creo que por eso mismo, porque un día Juan Uribe me llamó, me dijo, mire, nosotros tenemos un proyecto de hacer la historia de Pablo Escobar, un poco basado en la investigación del libro de Alonso Salazar, La parábola de Pablo. Y yo quiero sacar esto, digamos, del modelo de producción de Caracol y me interesa, pues, yo en ese entonces había hecho Perro come perro y todos tus muertos y quiero que la haga usted con un director de su confianza. Ojalá sea chica y era el esquema perfecto y estaba Laura. Entonces me fui yo con Laura. ¿Qué nos llevó? Ni Laura ni yo habíamos hecho televisión antes, televisión abierta, habíamos hecho cine. Es más, Laura había hecho era cortometrajes y ahora es una directora muy reconocida. Y aterrizamos en paracaídas ahí. Vuelvo y te digo, hay un factor de suerte. Yo no conozco la fórmula porque de hecho no he vuelto a trabajar.
en Caracol. Entonces tampoco es que sea una fórmula de éxito, ¿no? Es decir, no. Es lo que yo puedo decir, ¿me entendés? Y de manera muy resumida, yo no sé, a veces me cuesta hablar de eso, la verdad. Hablemos un poquito de la televisión pública, de pronto de lo que, en lo que tú hiciste o tu experiencia de lo que has hecho con la televisión pública antes, ahora, la actualidad de la televisión pública, que hay muchas personas, como te dije en un inicio, que gracias a los incentivos y a las convocatorias del Ministerio de las TIC, les entregan los recursos y se hacen series, ya lo dijimos en los pasados premios. India Catalina, pues tuvieron un éxito increíble y son realizadores, son productores jóvenes, de pronto que están comenzando, que se animan a entrar a una convocatoria que a veces no es tan fácil por el motivo que sea. ¿Cómo ves tú ahora la televisión pública y sobre todo este tema de la importancia de los ¿cómo se dice?, de estos incentivos que dan? Mira, yo creo que es una oportunidad maravillosa para los jóvenes realizadores y obviamente para la televisión pública, para refrescar y para renovar de alguna manera su ADN. ¿Por qué es una oportunidad buena? Pues porque si te ganas la convocatoria, uno puede hacer su juego, es decir, hacer su jugada, contar el relato, tratar de ser lo más auténtico posible a nivel de realización, porque luego más adelante todo va a estar más vedado. Es decir, llegas a procesos más industrializados como de los estudios, inclusive la televisión abierta, y la producción ya está comprometida en que, el dinero no se puede derrochar, que no se pueden hacer locuras porque, no sé, es decir, los riesgos se reducen. La televisión abierta, en estos formatos, uno tiene una oportunidad de experimentar. Es decir, en últimas, no tenés un ejecutivo encima tuyo preocupado porque la acción del episodio comienza tarde, porque en el minuto 8 no sabemos quién está enamorado de quién. Cosas así que a veces se vuelven como una fórmula que hay que obedecer, porque el dinero hay que recuperarlo. Y no es que el dinero del Estado haya que derrocharlo, sino que es una oportunidad para que haya nuevos realizadores, para que haya nuevos relatos, para que se experimente, para que la misma televisión pública renueve su ADN. Nosotros, y digo nosotros, mi generación, venimos de eso, es decir, que de un formato bastante abierto, como era Rostros y Rastros, que se hicieron grandes documentales, y que eso nos dio como un panorama o una idea como bastante amplia de cómo producir algo. Entonces, por eso es que yo creo que la televisión pública está ganándole mucho terreno a la televisión abierta, y esto es una posición mía, ¿no? Es decir, de pronto, mucho terreno a nivel conceptual, quizás presupuestal no, pero sin duda que es más entretenido y tiene más visiones y reúne muchas más formas de ver el mundo que la televisión abierta. La televisión abierta casi que obedece una fórmula para no arriesgar una inversión, para no arriesgar a un público, para no perder un público. La televisión abierta está en la búsqueda, y yo creo que esa es la función de la televisión pública, perdón. Estar dándole un terreno fértil al realizador, y eso hay que aprovecharlo. Hablemos ahora un poquito de las historias, digamos, siguiendo este hilo de lo que acabas de decir, de la oportunidad del ADN de la televisión pública y esta diferencia que es clave en la televisión abierta, pues sí tienes que estar como cumpliendo
tanto el rating, tanto recuperar la plata, que haya pauta, bueno, una serie de cosas. En la televisión pública, un realizador que ingresa a una convocatoria se la gana con su historia, que viene de él, que viene de su corazón, de su cabeza, de su creatividad, tiene esta libertad. Es decir, yo hice esta historia, yo con mi historia participé en la convocatoria, la gané y ahora la puedo realizar. Hablemos de esas historias. De pronto, como consejo, quizás, ¿tú qué les dices a estos, teniendo en cuenta que son, que serán, digamos, emitidos en los canales públicos justamente, y que quisiéramos que eventualmente pueda llegar a verse en una plataforma OTT, por ejemplo? Uy, Magdalena, vos me pones unos aprietos grandes en dar consejos cuando yo soy el que necesita muchos, pero lo que sí puedo decir es que, a ver, yo he leído guiones a veces, pocas veces, puesto como jurado de convocatorias y estas cosas. Y yo creo que hay, lo único que yo podría decir al respecto a los guiones que leo y que a veces considero que uno debe cuidar, es el punto de vista de una historia. Es decir, yo siento que muchas veces cuando uno es joven y está comenzando a contar sus primeras historias y todo eso, uno quiere hacer todas las películas en una sola. Es decir, quiere todas sus fetiches y fantasías cinematográficas y sus ambiciones y todo en el primer corto los quiere hacer. Y claro, yo soy víctima de eso también. Es decir, por eso mis primeros cortos los desaparecieron de la faz de la tierra porque se nota como... y una de esas cosas lo que afecta es el punto de vista del realizador. Uno tiene que cuidar mucho el punto de vista, es decir, la forma, el carácter de quién es uno en la historia, cómo querés contar la historia, dónde estás vos parado para contar esa historia. Querés estar presente, querés hacer evidente el relato, querés hacerte invisible. Eso a veces en esos guiones primerizos, en esos realizadores primerizos, siempre pelamos el cobre y ahí es donde yo siento que es donde uno tiene que trabajar mucho. Es decir, te doy un ejemplo, un thriller, que digamos que es un género que pretende tener al público sentado, viendo la historia, esperando a ver cómo se resuelve, ¿no? ¿Quién es el asesino? ¿Quién se robó la plata? Todo eso. Un thriller casi que exige que la información sea dosificada, que vos estés llegando a la información de manera dosificada, tratando de tener un punto de vista, es decir, que hay un detective, y estoy metiéndome con el cine negro, ¿no? Entonces, muchas veces, a veces uno desbarata ese punto de vista y el espectador sabe más que el mismo personaje. Entonces, se vuelve como una mezcla de cosas, cuando realmente uno tiene que respetar mucho el punto de vista de la historia. Es decir, o el espectador sabe todo o no sabe nada, pero a veces en los guiones primerizos al espectador se le muestra todo y luego se le oculta. Es un asunto técnico, realmente de lo que estoy hablando, pero siento que es muy importante y creo que todos acá, por lo que me decís, son, están como en ese proceso y creo que es algo que yo mismo todos los días de mi oficio trato de trabajar mucho sobre el punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista? Que es que en el caso de, pues de los cineastas, autores, pues de clásicos, es algo que cuidan demasiado, ¿no? Eso es como uno de los, si se puede decir, consejos que yo podría dar. ¿Qué otra cosa? No sé, pues es decir, yo creo que es tan difícil dar consejos de esto. Mira, en general, a veces terminan siendo
sistemas que atentan contra la relación entre productor y director, porque claro, son fuerzas que a veces se oponen, que a veces van en el mismo sentido, pero uno tiene que tener en cuenta que una producción es una aventura, y uno tiene que saberse embarcar en esa aventura porque es una aventura que no tiene, no, es una aventura hacia un lugar que no existe, ¿no? A contar un relato que no existe, a buscar unos actores que interpretan unos personajes que no existen, y todo es tan abstracto que uno tiene que haber una confianza mutua entre director y productor, así en algunos momentos las cuerdas vayan para lugares diferentes. Entonces, yo creo que el otro consejo es tratar de mantener una relación muy sana con el productor, y tener unos acuerdos de comienzo como muy precisos. Eh, y esto lo hace más llevadero. No lo va a hacer feliz, pero más llevadero, sí. Bueno, aquí hay dos preguntas. Voy a hacer primero la de Luis Fernando Orduz y después la de Alejandra Álvarez. Luis Fernando pregunta, ¿qué tanto porcentaje del éxito es por una buena historia bien desarrollada y qué tanto es por los contactos que se tienen? No, el éxito es decir, la historia es por encima de todo. Es decir, yo creo que hay miles de ejemplos en Hollywood incluso de películas con todo el músculo financiero, todo el músculo mediático, que no son buenas historias y se hunden. Es decir, eh, mientras que, es decir, es imprescindible tener una buena historia. Lo demás es fortuna, pero sin una buena historia no hay nada. Es decir, eso es lo principal. Es decir, una buena historia bien contada, ya, eso es todo. Es más, el gran ejemplo que estamos viendo hoy en día es como la pandemia o epidemia, yo diría pandemia de remakes, ¿no? Es decir, porque el miedo de los inversionistas, de los estudios, a arriesgar en historias que no saben, pues, o que realmente no son buenas, los hace revisar el anaquel de las cosas viejas, a ver qué hay por ahí, ¿no? Entonces, hay una pandemia de remakes eh, o de refritos, que diría un amigo, de cosas que ya están o que ya, digamos que tienen la garantía de que es un buen relato. Tú, entremos ahí un poquito, ¿qué piensas de eso? Es decir, cuando un éxito es un éxito, fue la locura, eh, ¿es necesario tener que volver a hacerla? O sea, no es como de pronto pegarse un tiro en el pie, que tal que este remake no sea el mismo éxito que el anterior. Eh, Pues mira, hay diferentes formas de ver eso, porque hay películas y hay ejemplos de que películas que probablemente se hicieron con menos presupuesto y luego en su producción se desquitaron, pues hay muchos, deben haber muchos, es decir, en este momento, y yo he participado en refritos eh, para televisión y creo que no es buena idea, la verdad. Es decir, a menos que habrán excepciones. No las tengo acá, pero no, creo que si ya se hizo, ¿para qué se vuelve a hacer? Es decir, yo ahora veo que, claro, están fascinados con West Side Story de Spielberg, que debe haber quedado buenísima. Pero bueno, esa historia ya se había hecho, o es como un fetiche cinematográfico de Spielberg, o pues tratar de reunir más público, no sé, eso no me resulta, a mí personalmente no, para mí no es cautivante. Bien, bueno, aquí hay otra pregunta de Alejandra Álvarez. No sé si tengas la respuesta. ¿Las plataformas hacen convocatorias para recibir proyectos o cómo se llega a presentar las historias para ser financiadas por las plataformas? Yo la otra vez vi y no recuerdo qué plataforma había hecho una convocatoria.
no recuerdo, pero sí alguna vez vi algo así. Eh, yo creo que este tema de los proyectos, el lugar como para tener un encuentro y presentarlos son como los foros de producción. Por ejemplo, el Las BAM, ferias. las ferias, por ejemplo, el BAM. eh, los festivales tienen manejo de esto paralelo, ¿no? Como el FIXI. Bueno, casi todos los festivales o muchos festivales tienen esto como la parte de la industria donde se hacen pitch de los proyectos, que es pitch pues la explicación o la exposición del proyecto, ¿no? Pero creo que alguna vez hubo por ahí una convocatoria de algo, pero no me acuerdo de qué. Es decir, no es lo común. Lo común es llegar a través de un productor, es decir, o a través de las ferias, que ahí sí está abierto para que te escuchen y eches el cuento, ¿no? Y quedes en contacto. Has sido jurado, tú has, supongo yo, presentado pitch, pero mi pregunta es, ¿has sido jurado de pitch? ¿Te han presentado pitch a ti? O sea, ¿has estado en las dos orillas? En pitch, no, pero de jurado no. Ah, del otro lado sí, un montón de veces. Es decir, echando el carretazo, sí, pero Danos unos tips para hacer un buen pitch. Ya hemos hablado, el año pasado tuvimos un par de charlas de estas con dos invitados internacionales, pero igual tenemos gente que seguramente no estuvo el año pasado. Dinos tú qué hacer un buen pitch. mira, eso es tenaz, porque pues a mí me da siempre me da muchos nervios. Es decir, yo llego allá, hecho un manojo de nervios y sufro muchísimo. Eh, yo creo que en el primer pitch de un proyecto, uno casi que tiene el fracaso garantizado porque uno todavía no sabe qué es el proyecto. Entonces, ese primer pitch es fundamental hacerlo a sabiendas del fracaso, porque yo siento que uno va aprendiendo a medida que va echando el cuento. Y no significa de que voy a ensayar el pitch, que yo lo he hecho, con mi novia, con mi mamá, con mi prima, porque realmente no, ellos no son las personas y muchas veces los que te escuchan el pitch no te van a tirar a matar, y uno a veces siente y llega con el miedo de eso, sino que muchas veces ni te están escuchando. Es decir, a veces están con el teléfono, están apuntando algo, están pensando en otra cosa y no leyeron lo que le enviaste por correo. Eh, entonces es una situación como muy a la deriva, y como es oral, entonces uno tiene que ir haciendo el ejercicio y ahí vuelvo al comienzo de la historia para que el ejercicio de tu relato y para saber si vos tenés clara tu película, tu serie, es que vos lo puedes contar en poco tiempo. Y contar es la historia y cómo se va a ver tu historia, es decir, cómo debería hacerse. Y ya el cuánto cuesta, pues sí, ya es otro tema, ¿no? Es decir, porque ya ahí sin idea, yo ya es con el Excel y eso no sé nada. Eh, pero es un terreno como, me disculparán si a todos les digo que no sé nada, pero yo creo que es un asunto de ir practicando o de ir conociendo y profundizando en la propia historia. Yo, pucha, lo del pitch es para mí un escenario terrorífico. Yo les tengo pavor, es decir, me da miedo, mucho miedo hacer pitch. Yo me quiero, digamos, quedar con el tema de las convocatorias, porque tú mismo lo acabas de decir, o sea, tú tu primera película la hiciste gracias al Ley del Cine, entraste a convocatoria, ganaste, lograste hacer tu película. Y acá también muchos de los que están acá hacen esa tarea, entrar, no solamente para películas, pero también para televisión. Dan,
da los consejos para poder, porque o sea, entrar a una convocatoria y participar tampoco a veces, por el motivo que sea, hay veces no se enteran, hay veces es que es muy complicado, hay veces que es que no leyeron los papeles y mandaron los que no eran, bueno, una serie de cosas que hay que ser juicioso para hacer todo ese proceso y poder llegar a... ¿Qué tan importante? Para mí, desde mi punto de vista, es muy importante porque es una gran oportunidad. Pero tú, ¿qué tan importante hoy en día, en la actualidad colombiana puntualmente, qué tan importante es poder y saber aprovechar el poder tener el acceso a estas convocatorias, puntualmente las del ministerio o las del FDC, por ejemplo, y cómo aprovecharlas? Es decir, cómo incentivar a las personas que nos están oyendo a, hey, por aquí es el camino, no todo es suerte, es mi punto de vista, pero tú lo viviste y tú vienes también de la televisión pública. Mira, hay una cosa que nosotros los realizadores en este país, es decir, y esto es mi posición personal, que tenemos que estar realmente como muy orgullosos, y es de la convocatoria del FDC. Y el manejo que le da Proimágenes a eso, porque yo creo que es un sistema bastante transparente y bastante exigente. Por momentos uno se encuentra con, el proceso de Kafka, es decir, como que hay que presentar un montón de cosas y si te ganas el premio, la legalización de eso es complicadísima, pero para mí eso termina traduciéndose en que es probablemente un terreno, el terreno limpio de corrupción de todo este sistema gubernamental, y eso es bueno. Eso es bueno porque a mí me parece que es exigente con los productores y con los directores. Es decir, cuando vos te presentás y adquirir la destreza de presentarle la documentación de un proyecto a la convocatoria del FDC, creo que casi que y te aceptan los papeles y pasas a la verificación de los jurados, ya ahí ya cumpliste como una cosa de rigor y de responsabilidad. Eso está muy bien. Ya lo que viene, pues digamos que es un asunto conceptual de que los jurados que te encontres van a leer eso, que les gusta tu proyecto, que esté bien sustentado, que esté bien presupuestado, todo eso, ya entran a jugar otras cosas. Pero ese primer paso es como muy importante sobre todo para saber, estoy preparado para esto, estoy preparado para... El cine cuesta un poco de plata, es decir, producir cuesta un poco de plata y en última el resultado de eso es algo abstracto, ¿no? Es algo de entretenimiento, algo que está en el aire, que es una obra, que lo que sea, pero es algo abstracto, es decir, no es una convocatoria para hacer una escultura, para hacer un puente, para hacer una carretera, para hacer un cultivo, ¿no? Es en últimas un bien abstracto, ¿no? Que es patrimonio, sí, pero es un bien abstracto. Que yo creo que el rigor de la convocatoria es necesario porque, claro, digamos, por fuera de lo estatal, puede ser más informal y puede ser más en acuerdo con los modelos que tengan de producción o en un canal o en una plataforma, en una productora, lo que sea. Ya cada uno maneja las cosas como usa, pero en el Estado digamos que hay que responder así. Y también, como es plata del Estado, uno tiene que ser responsable con eso, entonces casi que te ves obligado a que te digan sinopsis. Entonces tu sinopsis tenés que hacer el esfuerzo de contar tu historia en los 7 reglones, en las 7 líneas que te lo están pidiendo, porque tenés que ser capaz de hacerlo. Es decir, esa capacidad de síntesis es necesaria porque cuando estés escribiendo el guión o porque cuando estés respondiendo preguntas sobre tu proyecto, cuando estés en el rodaje, vos tenés que volver a ese esquema o a esa idea primaria de cuál es la historia que querés contar. Es decir, todas las preguntas y todas las decisiones tienen que siempre regresar a esa primera pregunta. Vuelvo y te digo,
a mí me ha pasado y creo que está bien y a todo mundo le tiene que pasar, de que hay un día que vamos a rodar una escena y llueve, o se cayó el puente y la íbamos a arreglar en un puente, lo que sea. Y el productor te dice, ¿qué hacemos? Ya no tenemos más días, todo eso. Uno tiene que regresar a esa pregunta o esa sinopsis y preguntarse, bueno, mi historia es de esto. Esta escena que iba a rodar acá atenta contra ese concepto, contra esa primera pregunta, contra esa sinopsis. Es decir, tiene que ver con eso y ahí se toma la decisión. Entonces, no se toma la decisión y se decide, no lo rodemos o rodemos el otro día. Hagamos el esfuerzo porque sin eso no estoy respondiendo a esa primera pregunta. De ahí que ese tema de la sinopsis es muy importante. Y eso conecta con otra cosa que también, a mi juicio y en mi experiencia, es muy importante, y es con el tratamiento. Muchas veces, para mí es más importante el tratamiento que el guión. El tratamiento que es que vos puedas contar tu historia de manera de prosa. Es decir, como si fuera un cuento, no necesariamente con las escenas divididas. Es decir, contar tu historia en 10 páginas, 15 páginas, no sé, en las convocatorias a veces piden. Creo que en el FDC ya no la están pidiendo, pero tratamiento de 10 páginas. Que vos seas capaz de contar a manera de prosa tu historia en 10 páginas es muy importante. El guión, esto es mi posición personal, es una herramienta más para el productor que para cualquier otra persona. El guión le ayuda al productor y al asistente de dirección a todo mundo a decir cuántas escenas son, entonces pasar esto a Excel, estos son tantos días de rodaje. El guión no es la historia, el guión no es la película, el guión es una herramienta. El guión tiene poco que ver con la destreza literaria del escritor. Es decir, el guión necesita que se cuente qué es la escena y qué pasa y qué momento arranca y qué momento termina. Es más, los diálogos deberían ser cambiados porque están escritos. Y los actores son los que le dan vida a eso. Pero el guión sí le sirve al productor, que vos llegas donde el productor y le decís, esta es mi historia, él dice, cuesta tanto porque tiene tantas escenas, se rodarían tantos días de noche, ¿Esto aplica también para televisión? Yo creo, debería. Lo que pasa es que en televisión los tiempos son más cortos. Entonces, digamos que el proceso el proceso tan artístico, casi que se excluye. Vamos al guión, porque no, eso tiene que estar al aire yo no sé cuándo. Entonces, más rápido, ¿no? Entonces, pero te estoy hablando de lo profundo, ¿no? Como de la profundidad que a veces ofrece ciertas películas. Y el tratamiento, como te digo, es casi como hacer en prosa y contar la historia. Es decir, como tener la oportunidad, y a mí me parece aburridorcísimo leer guiones. Es decir, es porque eso está dividido interior-noche, entonces uno, interior, mientras que la prosa te va llevando, ¿no? Te va diciendo realmente cuál es la película que querés contar. Y en la película, en el guión, a veces, en los manuales, inclusive ustedes lo pueden ver, que recomiendan no ofrecer el punto de vista, porque igual hay un director que va a estar encargado de eso. ¿Para qué ponen plano cenital de yo no sé qué? Si eso no es necesario, el productor necesita que haya un plano, que le digan que es un plano cenital. Es decir, el realizador ya se encargará de eso, de darle un punto de vista a esa historia. Pero en el tratamiento sí se puede sugerir. ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que, y esos ejercicios, vuelvo y te digo, de sinopsis y tratamiento, muchas veces tienen que ver más con lo interno de la historia, de por qué querés contar una historia, qué es lo que te está llevando a contar esa historia, cuál es la motivación tuya, por qué tenés esos personajes. Eso en los guiones no necesariamente está, pero sí en lo otro, y si vos lo tenés claro, se pueden tomar decisiones en el futuro más pensando en eso. No sé si eso esté claro, pero es como, bueno, consejo no, es como lo que yo considero que es el camino para contar una historia. Hay muchas formas de hacerlo. Bueno, para ir cerrando, porque ya se nos va acabando el tiempo, tú
has hecho televisión pública, televisión abierta, televisión para plataformas y también cine. Para las plataformas, para un Amazon, para un Netflix, y aquí los productores no son, hay muchos que también hacen cine y sus proyectos son de cine, no únicamente para televisión. Para estas plataformas, no sé si la pregunta sea qué es más interesante o de pronto a uno como realizador, qué sería mejor llegar y ofrecerles quizás, no sé si por producción, por tiempos, no sé, si tengo quizás un largo, pero de pronto entonces me convendría más convertirlo en una serie, o de pronto tengo una serie y al contrario de pronto me dicen, no, pero esto más bien podría ser un largo. Puntualmente para las plataformas, ¿qué crees, o según tu experiencia, qué crees que, no sé, quizás es mejor o más interesante? Mira, y una cosa que yo creo que la ventaja es que ellos no saben. Entonces, uno tiene que aprovechar esa oportunidad. Vos ves que con la llegada de la pandemia, pues las suscripciones a las plataformas aumentaron mucho, lógicamente. Y es el momento en que empiezan a aparecer producciones. Por ejemplo, Netflix, vos ves un corto de Paul Thomas Anderson con Tom York, ¿no? Entonces, que ¿cómo sucedió eso? Es decir, probablemente, claro, Paul Thomas Anderson seguro tiene películas en Netflix, y dijo, oye, yo tengo una idea que con mi amigo Tom York y que, no, claro, hagámosla porque a la plataforma le conviene el prestigio de tener a Paul Thomas Anderson, un corto experimental de Paul Thomas Anderson o uno de Bill Lynch, que es David Lynch sentado hablando con un mico, ¿no? Que está en Netflix y que no digo, son propuestas arriesgadísimas que probablemente estén vedadas para muchos realizadores, pero la plataforma por tener el prestigio de tener un autor pues del calado de estos pues invierten en eso. ¿Por qué? Porque están buscando un público. Entonces yo creo, y también uno lo conoce es porque te preguntan, ¿no? Digamos en estos foros que yo le digo que la forma de contacto con ellos, no, yo tengo, a ver, yo he presentado, son muchas más las veces que he presentado un proyecto o que me he presentado a la convocatoria del FS, son muchas más las veces que he desacertado que las que he acertado, son muy pocas veces las que yo he atinado. Es decir, es más, un proyecto mío, personal, de mis entrañas, yo no lo he producido en televisión. Es decir, casi todo ha sido por encargo, ¿no? Pero que yo diga, tengo esta idea, la voy a presentar, la tuve, la presenté y fracasé. Entonces, porque en ese momento no estaba la coyuntura. Y cuando eso pasa, te preguntan, oye, ¿y qué otros proyectos tienes? Y uno que estaba por ahí de pronto funciona y que es un largometraje. Entonces te dicen, pero es que ¿cómo así? ¿Las plataformas no están interesadas en serie? No, realmente no. Es una plataforma. Es un lugar donde hay varias cosas, donde hay deportes, hay una gama grande. Entonces yo creo que el límite se lo pone uno mismo. El límite, yo creo que para ellos no existe y uno tiene que tener el proyecto ahí. Es decir, a veces puede saltar, como dice el dicho popular, la liebre donde uno menos piensa. Si tú tienes un proyecto que tú estás convencido, es un largo, lo escribiste, lo hiciste, lo preparaste para que sea un largo y llega, no sé, Amazon y te dice, me encanta, pero hagámoslo serie. Tú como creador y como director, porque aparte lo quieres dirigir y lo tienes en tu cabeza como un largo y te llegan y te dicen, no, pero hagámoslo en una serie, no sé, 4 capítulos. ¿Qué pasaría contigo como director, como creador en ese momento? No, ya me pasó. Mira, yo
con Alonso Torres, que es con quien suele escribir, nosotros teníamos un proyecto que algún día un productor francés nos escuchó hablar de él. Era una historia que ocurría en Buenaventura. Bueno, teníamos un guión como muy entretenido que tenía. Yo dije, alguna vez le contamos esa historia y como, no sé, pasarían 2, 3 años. Y llegó y me dijo, oye, Carlos, ¿qué ha pasado con este proyecto que ustedes hicieron? Que ustedes tenían el guión y el pitch. Ah, no, ahí lo tenemos. Pues un proyecto que no arranca, que todo eso. Pues que mira, tenemos la idea de hacer una serie. En ese entonces eran unas producciones para una plataforma que ya no existen, que es para ver series en teléfono, ¿no? Es decir, eran series en un formato eh, de 10 episodios de 10 minutos. Es decir, una cosa rarísima. Y que hemos hecho los estudios de mercadeo y yo no sé qué, pero tenemos que hacer que el corto de ustedes, dividirlo en una serie, en eso que te estoy contando. Y yo, bueno, pues había que tomar la decisión, destruimos la película y la desbaratamos y la convertimos en lo que ellos quieran o qué. Y claro, hicimos lo primero, ¿no? La desbaratamos y la convertimos en eso. Y luego me arrepentí mucho, porque nuestra idea original era mucho más buena y al final ellos terminamos nosotros haciéndole caso un poco a ellos, que decían que eran los que sabían cómo funcionaba esa plataforma y cómo funcionaba la audiencia. Y bueno, nosotros hacemos caso porque no sabemos y al final eso fracasó, toda esa plataforma, y eso se fueron todo ese montón de plata al carajo, y ellos esas producciones la juntaron y la volvieron como unos telemovies de 100 minutos súper hostigantes, eh, y nuestra vieja historia quedó desbaratada. Son riesgos, es decir, pudo haber salido bien. Pudo haber salido bien, claro, pero así salió. Bien, Ana Greifenstein pide que si puedes repetir el corto que está en Netflix que mencionaste hace un momento. ¿El corto de quién? ¿De Paul Thomas Anderson o de quién? ¿Cuál? Mencionaste 2, creo. Hay uno, y con saludos, Anita. Sí, el de Thomas, dice que sí. El de Paul Thomas Anderson se llama Animal, y el de David Lynch se llama What Did Jack Do, algo así, What Did Jack Do. Okay. Ya ni me acuerdo cómo se llama, pero David Lynch aparece, es un cortico. Y Anima no es bellísimo, es muy interesante. Bien, bueno, pues Carlos, hemos llegado al final de esta charla. Creo que pues ha sido bastante valiosa, sobre todo porque tú has pasado como por todas las etapas de lo que yo pienso que muchos de los que están acá pretenden o están pasando, pasando por convocatorias, por hacer convocatorias con recursos públicos y la televisión pública, etcétera, y que pues eventualmente queremos sobre todo que todo este talento que ya estamos viendo que hay, pues pueda llegar internacionalmente a verse. Entonces, pues tu experiencia y todo lo que sabes ha sido pues muy valioso y muy grato para nosotros. Acá hay mucha gente, pues son todos colegas y con seguridad pues gente que te conoce bien, otros que de pronto no tanto, pero de todas formas tu experiencia y sobre todo lo que has hecho aquí en el país e internacionalmente pues es valioso. Te quiero agradecer en nombre del Ministerio de las TIC y en nombre mío para que hayas aceptado estar acá. Y bueno, a todos muchísimas gracias. Estaremos por el chat de las convocatorias del PAC diciéndoles cuándo va a ser la próxima charla, el próximo invitado, y en la página del PAC pues van a estar montadas todas estas charlas que venimos teniendo desde el año pasado. Un beso y un abrazo muy afectuoso para ti, Carlos, y para todos, pues muchas gracias. Hasta la próxima. A ustedes muchas gracias y espero que haya podido ser útil
medio de tantas dudas y estoy lleno de dudas. Como... Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo. Chao. Chao.